Bueno, y tenemos un mapa que muestra un poco el pronóstico para el día de hoy. En la última imagen de satélite podemos ver que quizás la parte más sur de Amazonas y el sur de Bolívar y lo más sur de Apure son donde estamos esperando en estos momentos algunas precipitaciones entre débiles a moderadas. El resto del país, como muestra la imagen de satélite, se ve prácticamente descubierta de nubosidad, es decir, con poca nubosidad o parcialmente nublado, como hablamos en los términos. Y bueno, debemos hacer la acotación hoy, que hoy Caracas, a diferencia de los últimos 5 o 6 días, amaneció con un poco más de nubosidad y nuestra acostumbrada capa de calina, bruma o calima, como la quieran llamar, que es una capa de impurezas de polvo, de partículas y de restos de cenizas, restos de incendios forestales. Y recordemos que ayer en la entrada de Caracas por Tazón tuvimos unos incendios muy fuertes y eso fue producto o activaron esta capa de calima o la pusieron un poco más densa de lo que quizás lo habíamos visto los últimos años. Y precisamente esa es la imagen que estamos viendo a esta hora, cuando son las 7:48 de la mañana de nuestra ciudad capital, un poco nublada, como decía el ingeniero Sotolano, presidente del INAMED, vista desde nuestra sede en Globovisión en la Alta Florida. Pronóstico de primera mano con el presidente del INAMED el día de hoy para nuestra ciudad capital y el resto del país. Le reitero la pregunta porque hay muchísima inquietud por parte de nuestros televidentes hasta cuándo se va a extender esta ola de calor y si tenía que ver con la incidencia del fenómeno El Niño. Me comentaba que era un fenómeno cíclico, sin embargo en este momento ya no lo estamos viviendo, por lo menos en Venezuela. Mira, bueno, hay una pregunta muy importante, ¿no? Y hago un poco la acotación. Cuando nosotros siempre hablamos, los expertos en meteorología, hablamos que Venezuela quizás está afectado por su fachada norte, su fachada norte es el Océano Atlántico. Todo lo que pase de alguna manera en el Océano Atlántico o en el Mar Caribe nos afecta directamente a nosotros. Modula nuestra temporada de lluvia y modula también nuestra temporada seca. En la temporada lluviosa, que debió comenzarse a establecer desde mediados de abril, y debe culminar su estabilización. Es decir, nuestra temporada de lluvia se establece del sur al norte por una línea que bordea a todo el planeta de masa, que es la línea de convergencia intertropical. Y ella se desplaza desde el sur hacia el norte, llega aproximadamente a 10, 11 grados a mediados de junio. En ese momento nosotros decimos que todo el país está bajo la influencia del periodo lluvioso en Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones muy buenas para cualquier desarrollo de cualquier nubosidad y producción de precipitación posterior. Actualmente está en este mapita. En este mapita lo que mostramos es un poco la zona, cómo se desarrolla o cómo va incrementándose la temporada de lluvia. Empezamos a hablar que los primeros días de abril, el sur de Amazonas, el sur de Apure, el sur de Táchira y el sur, lo más sur de Zulia, están bajo ya debe comenzarse a establecer las lluvias. Y así sucesivamente hasta la parte más norte, lo que es arriba en Sucre y lo que es la península Paraguaná, que para ya mediados de junio deberíamos tener establecido, como muestra la mapita ahorita en el monitor, debemos estar establecidos las precipitaciones. ¿Qué está pasando? Actualmente las precipitaciones comenzaron con un pequeño retardo en la parte más sur de Venezuela, el sur de Amazonas, el sur de Apure y el sur de Bolívar. Sin embargo, ya en los últimos días hemos visto, por la misma acción de la zona de convergencia, aunque todavía está muy al sur del país, es decir, no está en el sitio donde debería ubicarse, hoy en día está muy al sur, pero tenemos la influencia de esa zona y se están arrastrando masas hacia esta zona y están produciendo lluvia. Es decir, quizás no comenzamos los primeros días de abril, pero ya después del 15 de abril comenzamos a ver las primeras lluvias continuas en esta zona. ¿Cuál es la afectación en el ambiente con esos cambios? El resto del país todavía no está el periodo de lluvia, es decir, tenemos un retraso. Y a diferencia de los años anteriores, tenemos una semejanza. En el año 2013 tuvimos un retraso, en el año 2014 también tuvimos un retraso fuerte de precipitación y en este año, bueno, ya se está presentando que vamos a tener un retraso. Igualmente, el instituto hace pronósticos de cómo van a ser nuestras temporadas, tanto la seca, ya lo hicimos, y cómo va a ser nuestra temporada lluviosa. Nuestra temporada lluviosa y nuestros modelos, y los modelos que nosotros también corremos a nivel del globo y que revisamos, el del Centro Europeo, el del CIFEN, el del CPT, que es el de Brasil, el del IRIS, que es el de la NOAA, y todos más o menos coincidimos, y este es un poco el mapa que se está mostrando, y vemos que hay dos colores, un color verde y un color amarillo. El color amarillo quiere decir precipitaciones por el valor normal a ligeramente inferior y el color verde en el mapa quiere decir colores que están
valores de precipitación que están de su valor normal a por encima. Podemos ver que prácticamente la mayor porción del territorio nacional está en color amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro periodo de lluvia, nuestro próximo periodo de lluvia, que debió comenzar en abril y se va a extender hasta mediados de noviembre, van a ser un periodo mayormente deficitario. Es decir, vamos a tener mucho déficit de precipitación. Esto no escapa de los que ha pasado los 2 últimos años. En los 2 últimos años tuvimos también mucho déficit de precipitación y hay una lámina bien buena que nosotros manejamos y un índice que a nivel de Sudamérica o a nivel de América somos los pioneros que estamos utilizando este mapa, estos índices, que es el índice SPI. Es un índice que nos muestra la precipitación estandarizada, cómo ha pasado, y eso se mide semestralmente. Por ejemplo, podemos ver que el año pasado tuvimos un fenómeno llamado sequía en muchas partes de Venezuela. ¿Qué es sequía? Mucho déficit de precipitación. Fue marcado, quizás mucho más marcado, hacia el noroeste del estado Zulia, hacia Falcón, hacia la cuenca del Caroní, Turimiquiri y el sur de Miranda, que es donde están los principales embalses abastecedores de Caracas. Esa situación se revirtió un poco a final del año pasado porque tuvimos las mejores precipitaciones, que deben ser en julio y agosto. El año pasado fueron entre septiembre y octubre. Tuvimos un repunte de la precipitación, pero no fue suficiente para que muchos de nuestros embalses elevaran sus niveles y comenzáramos un nuevo periodo seco con las condiciones óptimas que ellos deben tener. Empezamos en muchos de nuestros embalses con condiciones por debajo. Hoy en día, y acoto también la situación, tenemos también problemas en algunos embalses surtidores de agua a la población. En Maracaibo continuamos teniendo problemas, en Falcón continuamos teniendo problemas con los embalses. En Caracas, los embalses que le traen a Caracas, aunque están en sus valores normales, pero los tenemos en vigilancia constante porque también tenemos problemas. Y entonces eso nos llama un poquito a la conciencia. Tenemos que ir adaptándonos a todos estos cambios que se están presentando últimamente y que son recurrentes. Es decir, eso que estadísticamente nosotros decíamos que nuestra temporada seca era desde noviembre hasta abril y que desde abril hasta noviembre era temporada lluviosa, tenemos que empezar a revisar si hay un desplazamiento de esas condiciones históricas que tenemos. Ingeniero, vamos a pasar con mi compañero Gabriel López, que tiene algunas inquietudes que han llegado a nuestro Twitter, @primerapágina. Gabriel. Efectivamente, Esteninf, ingeniero Sotolano, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Llegan algunos comentarios, uno de ellos lo escribe @josefran208, dice, ¿las elevadas temperaturas podrían tener vinculación con los seísmos? ¿Con los qué? Con los sismos. Con los sismos. No, mira, esa es una cosa que paradójicamente, y vamos a decir, nosotros en Criollo siempre queremos asociar los temblores, los sismos, con las altas temperaturas. No, son dos cosas diferentes. Y sí se puede dar la ocasión que en alta temperatura tengamos sismos, pero en baja temperatura también podemos tener sismos. Entonces una cosa con la otra no tiene relación. Rosa Elemil Martínez también escribe y pregunta, ¿es posible que esta ola de calor tenga como valor agregado la erupción solar de hace unas semanas? Mira, sí, ahí sí, porque si estamos hablando de alta temperatura, acuérdense que en abril tenemos el mes donde tenemos los rayos más perpendiculares sobre nuestro territorio y una situación tiene que influenciarse por la otra. Ingeniero, ¿cuáles son las recomendaciones en este caso? Se ha dicho mucho que el INAMED está recomendando que se bañen 3 veces al día, sin embargo usted me decía que esta información es completamente falsa. ¿Cuáles son las recomendaciones ante esta ola de calor y también en materia de ahorro energético? Estamos en una dieta eléctrica tomando en cuenta la mala situación de los embalses en este caso. ¿Cuáles son sus recomendaciones como experto? Mira, ahí, bueno, aprovecho la oportunidad del comentario que te estaba haciendo. Lamentablemente, muchos de nuestros medios de comunicación diversan la información que uno suministra. Uno lo que hace es dar información más confiable para que le llegue a la gente y muchos medios de comunicación están empeñados en disfrazar esa información. Yo, como te comentaba anteriormente, la semana pasada en nuestra sala de pronóstico, una de estas agencias internacionales nos llamó preguntando las condiciones del tiempo, cómo íbamos a hacer, cómo iba a ser pronóstico para finales de la semana, para decir la gente podía ir a la playa o a las montañas, y nuestros pronosticadores muy gustosamente dieron esa información y fue mal interpretada la información. Hablaron de que las altas temperaturas se iban a acabar y de paso esa agencia internacional en su página, porque la tenemos, puso un link abajo que no es de nosotros, decía, y el INAMED recomienda a la gente bañarse 2 o 3 veces. Y el ministro Guillermo Barreto, el día de la marcha del 1 de mayo, me comentaba, y también sacaron por otro medio digital, que el INAMED recomienda bañarse 2 o 3 veces a la semana y con agua caliente, por favor. Oye, cuando nuestras recomendaciones han sido siempre lo que ha dado nuestro gobierno revolucionario,
hacia el ahorro de la energía, hacia el ahorro del agua. Entonces lo que yo pido es un poquito de conciencia y no hagamos de la información una desinformación a la población, porque no nos están haciendo daño a nosotros, a la que están haciendo daño es a la población, y nosotros trabajamos es para dar información confiable y veraz a la población. El que no quiera asumirse con esta confiabilidad y veracidad de la información, no nos retutee o no busque información de nosotros, busque otras informaciones que no son oficiales, pero no utilicen la imagen de un instituto que hasta ahorita es un instituto joven y que ha dado la cara por recuperar todo el servicio hidrometeorológico en el país, que fue abandonado, y se lo recuerdo mucho a la gente que conoce este tema. En los años 80 y 90 fueron abandonadas todas las estaciones de Venezuela, y hoy en día nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, no solo en recuperar la información histórica de Venezuela, sino recuperar todo el monitoreo que se perdió en Venezuela, y eso es un gran esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno revolucionario, primero con nuestro comandante supremo, que fue el gran soñador de tener un instituto de esta calificación, y hoy en día nuestro presidente obrero sigue la misma tendencia de nuestro comandante. Vamos hacia allá, vamos a tener un monitoreo, vamos a crear confianza en la gente, que la gente cuando uno le diga va a llover, siente esa confianza que va a llover, y cuando le digamos va a hacer mucho calor, la gente tome esa conciencia. Y en base a esos calores, terminando eso, un poco tener la conciencia. Cuando salgamos a la calle con estos calores, tengamos mucha hidratación, sobre todo en los niños, la gente mayor y la gente enferma, mucho bloqueador. Hagamos eso y hagamos un uso racional del agua, señores. Llegó el momento que tenemos que empezar a pensar como ciudadanos, pensar en el prójimo. No en uno mismo, sino en la otra persona. Lo que hagamos nosotros mal no nos va a perjudicar a nosotros, va a perjudicar a nuestro pueblo. Ingeniero, le agradezco muchísimo su compañía el día de hoy acá en Primera Página. Conversamos con el ingeniero José Gregorio Sotolano, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. Vamos.